presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una extensa y hasta polémica conferencia de prensa por los temas, lo menciono, a horas de que el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump le deje la papita caliente, la pelota a Andrés Manuel López Obrador, se toman decisiones en torno a los migrantes indocumentados que estarían solicitando asilo en Estados Unidos y que México se estaría haciendo cargo de ellos mientras se resuelven los procesos migratorios en Estados Unidos. Algo que a todas luces está bien desde el punto de vista humanitario, de derechos humanos, pero que desde el punto de vista político significaría una bofetada de Donald Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Felicidades. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Vamos a abordar, si les parece, el segundo asunto de esta mañana, que tiene que ver con la política migratoria. Entonces, le pedimos a Marcelo que nos explique. Con su permiso, señor presidente, buenos días, señor subsecretario. El día de ayer nos fue notificado por parte del gobierno de los Estados Unidos que van a implementar la sección 235B2C de su ley de inmigración y nacionalidad. He visto en varios medios y a lo largo del día de ayer, como resultado de esto, que se habla de un acuerdo como tercer estado seguro por parte de México. Yo quisiera hacer solo una muy breve aclaración, porque ahora en la reunión de gabinete también lo hicimos, que no es el caso. Cuando hay un tercer país seguro, es un tratado entre dos países, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá. En este caso estamos hablando de una medida implementada por Estados Unidos de conformidad a su ley. Nosotros lo que tenemos que hacer es reaccionar frente a esa resolución propia de la esfera y jurisdicción de los Estados Unidos. En este caso no se plantea la firma de un tratado o de un acuerdo en donde México acepte ser tercer estado seguro. El día de ayer dimos a conocer una posición con razones humanitarias, porque en síntesis lo que México puede hacer, ¿qué es? México tendrá que definir si las personas que hoy están en territorio mexicano, que pasan a territorio norteamericano, tienen una entrevista en Estados Unidos. Si esas personas Estados Unidos las devuelve a México en lo que atienden su citatorio ante juez migratorio, México tendrá que resolver si a esas personas las deporta o las acepta. Porque no es un tratado. En un tratado nosotros diríamos no aceptamos ese tratado. Como saben perfectamente bien que México no aceptaría ese tratado, porque se los hemos dicho en muchas ocasiones, entonces lo que tenemos que resolver es si aceptamos o deportamos a esas personas que están hoy en día en territorio mexicano. Su inmensa mayoría son centroamericanos, no solo en Tijuana, sino en otros puntos de la frontera, y que, como ustedes saben, todos los días hacen una fila, hay una secuencia en la fila, las autoridades norteamericanas lo reciben conforme a ese listado y las autoridades norteamericanas resuelven si los aceptan o no los aceptan, luego los ingresan a un shelter y luego finalmente van ante un juez migratorio. En el caso de un tercer país seguro, todo el trámite de asilo que acabo de describir se hace en otro país, es decir, el tercer país seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado, ni lo vamos a hacer, ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México. A ver, ponle pausa, Antonio, a las declaraciones de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Entonces, no se trata, queda claro, no es un acuerdo, un tratado de utilizar a México para un tercer país seguro. Peor aún, México queda mal parado ante la decisión que hace el gobierno de Donald Trump sobre un problema
de Estados Unidos. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, Toño, porque van de por medio la vida de muchos hombres, trabajadores, de muchos niños, de muchas mujeres que huyen de la pobreza, que huyen de la violencia. Ojo que también hay manzanitas podridas, nadie me lo va a contar. Yo percibí ese aroma a marihuana en el Barretal allá en Tijuana cuando estuve ahí. Nadie me lo contó, yo estuve ahí. Yo percibí las miradas penetrantes de personajes que puedo decir que no tienen muy buenas intenciones, que digamos, sobre todo por lo que estaba diciendo en la transmisión. Pero bueno, ojo, que deben de tener también mucho cuidado. Esta es una advertencia, porque de lo que decida el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también se definirá el futuro de estas caravanas y de este fenómeno migratorio que viene desde Centroamérica, Toño, porque lo peor que puede pasar es que se genere esta idea de que está bien que se vengan y lleguen hasta donde topen a la frontera entre México y Estados Unidos, porque el gobierno de México se va a hacer cargo de ellos. Y no estoy diciendo que estoy en contra del flujo migratorio. Yo soy abiertamente proinmigrante, no puedo ser de otra manera. En este Estados Unidos en el que hemos salido a protestar, en el que he hecho desobediencia civil y me han arrestado en Washington por pedir una reforma migratoria integral, nadie me puede cuestionar mi postura proinmigrante. Pero tampoco podemos perder de vista que esta franja fronteriza entre México y Estados Unidos ya está como olla express de por sí. Ya ni se pongan a pensar en caravanas. Ya de por sí la violencia del narcotráfico, la violencia de los polleros, la presión por conseguir chamba en las maquilas, en las fábricas, hace la zona fronteriza algo así como una olla express, que lo que menos quiere el gobierno de México es que reviente si le seguimos metiendo presión con estos flujos, con estas personas que llegan desde Centroamérica. Así que tendrá que definir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cómo van a hacer las cosas y qué es lo que va a pasar en la frontera sur. Porque si siguen llegando estas caravanas, Toño, vas a tener 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil personas. ¿Cuántas va a poder recibir y aguantar el gobierno de México y los municipios como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Nogales, los municipios en Tamaulipas? A eso voy. Espero que quede claro mi punto. No, definitivamente, pero Vicente, público consentidor, a mí no me queda claro las declaraciones, no me quedan claras las declaraciones de Marcelo Ebrard. No me quedan claras porque, por un lado, Andrés Manuel López Obrador dice que sí hay un acuerdo con Estados Unidos. Tenemos también a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, diciendo que México va a hacer todo este proceso de asilo. Y ahora tenemos a Marcelo Ebrard diciendo que no están, que ellos no aprobaron eso, que eso no es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué? Yo no entiendo cómo va a ser entonces la función de México en este acuerdo de tercer país seguro. No, verdaderamente no entiendo yo de qué va esto, Vicente. Así, o sea, Marcelo Ebrard dice que no, Kirstjen Nielsen dice que sí, y Andrés Manuel López Obrador también dice que sí, ¿no? Ahora, híjole, voy a decir algo muy, muy fuerte, que espero no vaya a ofender a algunos o vaya a asustar a otros. Hace 2 días decía que "Who's paying for the wall, bitch?", en referencia a Donald Trump, porque México no va a pagar por el muro en la frontera, porque los demócratas no le quieren dar dinero. Por cierto, hoy advirtió que está dispuesto a que se cierre el gobierno si los demócratas no le dan los 5 mil millones de dólares que quiere para el muro fronterizo. Decía que Andrés Manuel López Obrador le estaba ganando la partida, como en el juego de baraja, porque terminó aceptando Donald Trump y su gobierno invertir casi 6 mil millones de dólares para el sur de México y Centroamérica. Pero ahora que el gobierno de Estados Unidos toma esta decisión de decir, ahí te la echas, México, con estos solicitantes de asilo, que yo regrese, si tú los quieres deportar o los quieres mantener o les quieres dar chamba, es tu pedo.
Porque si Yo- es estúpido, así, prácticamente así nos dijeron, estúpido, así, sí. Sí, está muy cabrón. Yo pregunto, Toño, con esto México, el México de Andrés Manuel López Obrador, ¿no se está convirtiendo en el muro de Donald Trump para, los centroamericanos? No, yo tampoco no quiero que suene ofensivo, pero creo que pues no te estás equivocando, y disculpe usted, pero creo, o sea, vamos, pues sí, ¿no? O sea, los procesos migratorios van a tener cierto costo. El hecho de alojar a los inmigrantes va a tener otro costo. No, en todo caso, no es una barrera física, un muro con concreto, con varilla, sino pues un muro burocrático que pagan los mexicanos. Ahora, otra cosa importante, lo que defina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lo que va a hacer con la frontera sur, eso va a ser lo determinante para darme la razón o para hacerme cambiar de opinión y darme una bofetada. Dependiendo de cómo México decida lidiar con lo que pasa en la frontera entre México y Guatemala, ya no la frontera con Estados Unidos, se convertirá México en ese muro que tanto cacarea Donald Trump y no tendrá, como bien dice Toño, que ser un muro físico, un muro bonito, un muro artístico, nótese mi sarcasmo, como lo dice Donald Trump. Y otra cosa importante, Toño. Creo que con esta decisión de Donald Trump y su gobierno, regresa aquello de ver a México como el patio trasero. Públicamente, groseramente. Yo me acuerdo que en tiempos de Aguilar Sincer, no me acuerdo si fue en el gobierno de Fox. Sí, fue de Fox. En el gobierno en la Cancillería del Güero Castañeda, cuando se acuñó eso de que pues no queríamos que México nos viera como el patio trasero, a pesar de que de que Estados Unidos trataba a México como el patio trasero. Bueno, no es lo que está haciendo Donald Trump y su gobierno, vernos como el patio trasero de decir, mientras te dejo entrar, ahí te esperas, ahí donde puedas, donde quieras, en México. No es eso despreciar, no es eso contrario a lo que busca, y lo dijo aquí en su mañanera, hace rato lo escuchó usted, Andrés Manuel López Obrador, decir que ellos buscan mantener una relación de amistad, pues no es de muy amigos, decir, yo ahí te la echas como puedas, cabrón. Así es. No, es que verdaderamente, híjole, es eso, ¿no? O sea, nos están echando la bolita. Y yo lo voy a decir una vez más, no es que sea un problema la cuestión migratoria, pero ya se trata de un incidente en Estados Unidos. O sea, ya no tiene competencia en México, ya no debería tener competencia en México porque es el inmigrante de un país X, ¿no? Entonces, se tiene que hacer cargo el país en el que está y el país de donde proviene, no un país que no tiene nada que ver. Yo creo que aquí llegó el punto que nos adelantó y nos pronosticó Jesús Esquivel. A muchas personas no les gustan los análisis de Jesús Esquivel. Incluso nosotros a veces topamos con pared con Jesús Esquivel y nos pegamos agarrones. Ustedes han sido testigos de cómo nos pegamos unos agarrones con el corresponsal de la revista Proceso en Washington y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Pero eso no quita que respetemos a uno de los más importantes colaboradores de Sin Censura. Él pronosticó, Toño, que el tema migratorio se iba a convertir algo así como en el final de la luna de miel en la relación entre México y Estados Unidos, entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Y estamos a un tris, Toño, a un tris de que pues de que se deje de lado esa relación amistosa. Te voy a decir por qué. Si Andrés Manuel López Obrador le sigue apostando a la relación de amigos y deciden permanentemente hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, le va a pasar factura el mexicano de la franja fronteriza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. No porque, ahora sí, no porque el mexicano sea racista o antiinmigrante, sino porque estamos hablando de miles de personas que estarían buscando ser, si me permite, digeridas por la economía local de esas zonas y se estarían de alguna manera peleando por los recursos
del gobierno federal para mantenerlos o por los trabajos en la iniciativa privada. Y ahí se complica todo. Ahí se complica todo. No sé. Y que es una frontera que votó por Andrés Manuel López Obrador. Yo sí quiero también que la gente no se vaya también con la finta de decir esto es totalmente del gobierno de la Cuarta Transformación o de esta transición. Vamos a decir la verdad. Hay indicios de que este acuerdo viene pues ya de tiempo atrás, que se empezó a gestar en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Pero que lo enarbole el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues chin, ¿no? O sea, de verdad, yo quiero seguir escuchando a Marcelo Ebrard también, Vicente, para saber cómo nos explica él que sí, pero no. Porque, nada más para regresar a nuestro punto. Desde aquí, desde Sin Censura, y corrígeme si no es tu punto, Toño, porque aquí no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hablar. Cada quien es periodista independiente y él puede tener una opinión diferente a mí, pero creo que aquí estamos de acuerdo, que aplaudimos la decisión desde el punto de vista humanitario, porque estamos hablando de seres humanos. La decisión de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno es correcta porque humaniza el tema migratorio, el fenómeno migratorio. Lo hace por humanidad, dice el presidente de México. Lo hace por su compromiso con los derechos humanos. Pero políticamente es hacerle el trabajo sucio al gobierno de Donald Trump. Y no suscribo. O sea, creo que ese es nuestro punto. Sí, qué bueno por el punto de vista humanitario, pero cabrón, o sea que cualquier cosa que diga este orangután naranja que tenemos en la Casa Blanca, le va a avalar de alguna manera el gobierno de México o le va a resolver esta situación, porque es de alguna manera es el gobierno de México el que le sacaría presión al gobierno de Estados Unidos sobre este tema del asilo. No, definitivamente suscribo con eso, ¿no? Totalmente de acuerdo con Vicente Serrano. Yo creo que es fantástico que exista una política humanista, humanitaria en cuanto a la inmigración a México, pero también creo que el gobierno de Estados Unidos se está aprovechando y no nos puede echar la bolita así nomás. No es el centroamericano, no es el migrante, no es la caravana la responsable de esto. Es el gobierno de Estados Unidos que toma las decisiones como las ha tomado ayer. Es incluso la mano de Estados Unidos en nuestros países, que nadie la puede negar, lo que provoca muchas veces las condiciones de pobreza y violencia. Yo he dicho una y otra vez, el problema de las maras no está en Centroamérica. Está en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene que asumirse como responsable por haber creado esta situación de inseguridad en los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque la Mara Salvatrucha, la MS-13, no surgió en Centroamérica, surgió entre centroamericanos, entre personas en las calles de las grandes urbes de Estados Unidos. Y en estos procesos de deportar a lo pendejo hacia nuestros países, es que Estados Unidos generó, consciente o inconscientemente, este problema de violencia en Centroamérica. Y de lo de la situación de pobreza, pues ¿para qué le entramos? Si usted ya sabe lo de la explotación de nuestros pueblos, las transnacionales, en fin. Vamos a seguir escuchando al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, uno de los invitados en la mañanera del día de hoy de Andrés Manuel López Obrador, luego de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos de no hacerse cargo de los miles de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos, y algo que aparentemente y temporalmente tendrá que hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Por razones humanitarias, porque no es la posición de México deportar a esas personas. Si así lo fuere, pues entonces todos los centroamericanos que están en la frontera habrían sido ya deportados. Nos ha pedido el señor presidente, porque esta es una primera posición, que el día lunes trabajemos tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como desde luego la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades correspondientes para dar a conocer en detalle
la postura que México va a adoptar en función de esta aplicación y con las consideraciones humanitarias y de derecho que corresponden. Entonces estamos trabajando en ello. Nosotros fuimos notificados el día de ayer, como ustedes saben, y el día de ayer dimos esta respuesta, que es un posicionamiento de carácter humanitario. México no va a deportar a las personas que están buscando asilo. Eso iría en contra de la tradición mexicana en favor del derecho de asilo. Iría en contra de los derechos humanos de los migrantes. Y desde luego que no lo vamos a hacer. Quisiera yo concluir este primer comentario, si me lo permite, señor presidente, con dos datos importantes que creo que hay que tener en mente. México no solo ha promovido, sino acaba de suscribir y se logró la aprobación el día miércoles del Pacto por una Migración Regular, Ordenada y Segura. De hecho, la Secretaría de Gobernación ha hecho un inmenso esfuerzo y el día miércoles se dio a conocer la política que México va a seguir en materia migratoria, que desde luego no solo es divergente, sino yo diría en muchos sentidos opuesta a la que Estados Unidos está haciendo en su jurisdicción. Y esa política migratoria mexicana es la que va a informar todos los pasos que demos en esta materia, tanto en el exterior como en el interior de México. Segunda cuestión que quisiera yo plantear también es que el día de ayer se obtuvo una votación histórica en la Organización de Naciones Unidas en materia de protección de derechos humanos de nuestros nacionales en los Estados Unidos, por el caso Avena, que muchos de ustedes seguro ya están familiarizados, y se logró una aprobación de la resolución que México propuso por 69 votos contra 66 abstenciones y 4 votos en contra. Y esto sienta un precedente de la mayor magnitud para la protección de nuestros connacionales en los Estados Unidos, porque van a tener que tener, y Estados Unidos tendrá que garantizar servicios de intérprete y traducción para aquellos que son procesados en aquel país. En síntesis, el día lunes les daríamos en detalle qué es lo que México va a hacer sobre lo que nos ha sido comunicado y cómo se va a hacer, que es lo más importante, tomando en cuenta esta dimensión que acabo de referir. Gracias por su atención. A ver, Toño, ponle pausa antes de que hable el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard sabe muy bien, ya lo adelanta, que lo que van a decir el lunes es que México no va a deportar a los migrantes y que se hará cargo de estos migrantes. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto? Sí, y lo que dice de un principio, con lo que yo me confundí, es, a ver, México no va a procesar a los inmigrantes y a deportarlos. Bueno, a lo que se refería en general, en lo general, Marcelo Ebrard, es que simplemente no los va a deportar el gobierno mexicano, pero sí los va a procesar en cuanto a la cuestión del asilo, porque lo está diciendo en estos momentos. México se adhiere a esta idea humanitaria de no, de la libre solicitud de asilo de las personas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Marcelo Ebrard no está diciendo sí, o sea, México, pues, punto número uno, podría deportar a estos solicitantes de asilo, pero no lo va a hacer. Y México, pues sí, va a obtener esos inmigrantes de Estados Unidos. Ay, qué fuerte, qué duro, sobre todo porque, a ver, no quiero que vayan a pensar que estoy comparando peras y manzanas. Perdón por ponerlo tan básico. Pero imagínense que el gobierno de México le asigne los millones que le tenga que asignar para hacerse cargo, mantener en albergues, darle de comer, como lo vayan a decidir, a estos migrantes que estarán esperando por la definición de sus procesos de asilo en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, entender las carencias con las que llega el mexicano de regreso a su México cuando es deportado. ¿Cuántas veces hemos reportado aquí, Toño, la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno de México, que esperemos cambie ahora con Andrés Manuel López Obrador como presidente, para hacerse cargo y atender a los migrantes mexicanos que son deportados de Estados Unidos? No creo que alguien vea con beneplácito que los paisanos
regresan con una mano adelante y otra atrás, sin recursos, andamos batallando incluso para que les den sus actas de nacimiento, que los hijos nacidos en Estados Unidos les revaliden sus estudios allá en México. En papel ya están las cosas, pero en la realidad no están ocurriendo. Imagínense la reacción, y creo que es justa, una reacción justa de un mexicano que dice, oye cabrón, pues si ni al paisano que va regresando, que tanto nos ayudó por años con las remesas, le damos lo que necesita, y tenemos a estas miles de personas, cientos de personas, las que terminen siendo de otros países esperando procesos por culpa de una decisión de Estados Unidos, ¿no? Y vamos, sin censura no es solamente de crítica, también de propuesta. Si ya esta es la situación a la que se va a enfrentar México, ¿por qué no empezamos a pensar en cooperativas de inmigrantes, fábricas, en la creación de fábricas, en la creación de industria, más fábricas en la región fronteriza, un programa en el cual pues simplemente no se tenga a los inmigrantes en centros de detención o en albergues, sino que esos inmigrantes que están esperando por su solicitud de asilo o que fueron deportados junto con los mexicanos puedan tener acceso a cooperativas para, no sé, la industria de la comida, para las maquiladoras, para que las empresas empiecen a pensar en eso. Ok, vamos a tener muchísima mano de obra ahí en la frontera. Vamos a buscar la forma de emplear a estas personas y hacer que México crezca de esa forma. Creo que esto lo debería pensar este gobierno de transición definitivamente, y la iniciativa privada, también la sociedad civil. Vamos a pensar no hay que pensar todos en esto de, se vienen los inmigrantes, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la frontera? Bueno, es una frontera que puede crecer. Vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo pregunto, Toño, nada más pregunto, y no quiero ser el abogado del diablo aquí, pero Andrés Manuel López Obrador dijo con lo del Tren Maya y con la reforestación, la plantación de árboles maderables y frutales en el sureste mexicano, que le iba a dar trabajo a los centroamericanos. Uh-huh. El centroamericano o el migrante de otro país, no el migrante mexicano que cambia de estado o que se mueve. El migrante de otro país que llega a la frontera norte, ¿estará dispuesto a irse a trabajar como peón a lo del Tren Maya, a lo de la reforestación del sureste mexicano o a la plantación, como le quieren llamar, de árboles frutales y maderables? Yo creo que nos vamos a encontrar con otro fenómeno, de que los migrantes prefieren quedarse cerquita de la frontera norte, aunque sean albergues como el Barretal, que es una situación caótica de crisis, la ciudad de las carpas le llamé yo, que irse de regreso al sureste mexicano a trabajar. ¿Los tienes en albergue o los pones a trabajar? La pregunta del millón. Por eso es que, vamos, o sea, a esos inmigrantes que se les ofrezca trabajar en el Tren Maya, en la construcción de la refinería, en la reconstrucción del sureste mexicano, porque así también le están llamando, eso puede ser los que están llegando por ese lado. Pero creo definitivamente que debemos dejar de pensar totalmente en la cuestión albergue y transformar esos albergues en centros de trabajo para todos ahí en la frontera, que sea alguna forma de sacarle provecho a esta situación, la forma en la que, vamos, los inmigrantes puedan dar de su trabajo un trabajo digno, que genere ganancias para México, para los mexicanos y para ellos mismos, para que tampoco estén ahí esperando los años hasta que Estados Unidos les diga si entran o no, y si con este trabajo encuentran una vida digna, pues que se queden ahí. Insisto, nuestra posición es: qué bueno que el gobierno de México no los va a deportar a los migrantes que regrese a México, Estados Unidos. Me refiero a los centroamericanos, a los de otros países, a los migrantes que no sean mexicanos que busquen asilo en Estados Unidos. Por razones humanitarias, qué bueno. Pero es una decisión más profunda de lo que creo que incluso advierten los propios funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a Marcelo Ebrard. Y para que vea que no estoy tan alucinado, hace unos días yo estaba esperando que llegaran los detalles para no meterle un madrazo a Ebrard y a López Obrador, nomás a lo pendejo, ¿no? Pero resulta que en el presupuesto de egresos,
en el presupuesto de gastos para el 2019 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se contemplaba una reducción del 82% a los consulados. Escuchen bien, en el presupuesto había una reducción del 82% para los consulados. El plan de egresos de la Federación 2019 contempla 42,27,439 pesos para la Dirección General de Servicios Consulares. Un año antes, todavía en tiempos de Peña Nieto, se habían proyectado 235 millones. Bueno, explotó la controversia. Marcelo Ebrard tuvo que salir a decir que se trató de un error de dedo. No manches. O sea, ¿cómo? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que el presupuesto asignado a la Dirección General de Servicios Consulares en el proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda se corregirá, pues actualmente dispone una reducción de más del 82% para consulados respecto al 2018. Lo vamos a corregir. Lo que pasa es que hay una reducción de 80%, es mucho. No existe ninguna otra oficina, entonces supongo o suponemos que es un error de dedo, dijo ante los medios de comunicación Marcelo Ebrard hace unos días. Pues, Marcelo, está cabrón que haya un error de dedo de esta magnitud para los consulados que atienden a tantos mexicanos en Estados Unidos. Pues bueno, que lo primero, y con estos errores, Toño, lo primero que va a decir el mexicano, a ver, cabrón, me quitas presupuesto. Andrés Manuel López Obrador admite que somos la principal fuente de ingresos. De por sí nos quejamos de los servicios en consulados y ahora me dices que te vas a hacer cargo de los migrantes de otros países en la frontera norte. Pues está como de locos el asunto, ¿no? Y por eso decía que atienden los consulados hoy en día, porque pues atienden nomás para conseguir el pasaporte o la matrícula consular, vamos a venderlo como en un mercado, ¿no? Pero a ver, una propuesta de campaña fue eso, ¿no? Que estos consulados de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, se iban a convertir en verdaderas fiscalías, procuradurías, defensorías del migrante mexicano, ¿no? Espero verdaderamente que no sea el puro bla bla y que realmente haya sido un error. O sea, no le pueden quitar ese presupuesto. Y si lo reducen, o bueno, lo reducen de cierta forma para que sea más eficiente, como pasó con la UNAM y el Poli y las otras universidades, la UAM. Y qué bueno que Marcelo Ebrard admite que se equivocaron. Porque si no lo hubiera admitido, el día de hoy lo tenía ya presupuestado. Nótese mi sarcasmo. La primera mentada de madre para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y quien se la llevara, o el propio Andrés Manuel o Marcelo. 82% de reducción para los consulados. Pues oye, están los trabajadores de los consulados mal pagados, porque no todos son de privilegios. Hay muchos locales aquí que se quejan de lo que les pagan. Y aparte les vas a reducir. Oye, cabrón, ¿a qué estamos jugando? Qué bueno que aceptan un error. Es de humanos equivocarse y es de sabios corregir los errores. Porque si no, insisto, nos hubiéramos estado ya enfrentando ante la posibilidad de la primer mentada de madre de sin censura para este gobierno. Así es. Sí, de eso también tengo que decirlo yo. Hay buenos empleados de los consulados, hay gente, muchos consulados que tiene totalmente la actitud de servicio. Se necesita, ver a quiénes son exactamente. Si se tiene que reducir, se reducirá, pero hacerlo más eficiente, siempre más eficiente. Eso está bien. Oye, Toño, y alguien tendrá que pagar los platos rotos. Hay que, ya, ahorita para prensa, alguien tendrá que pagar los platos rotos. Y le agradezco a Rafa Herrera por su paciencia. Ya voy con él. Nada más que me apasioné en el tema, obviamente por ser migrante, por ser un mexicano en el extranjero. Creo que sabemos un poquito del tema, porque yo no los veo a los Ciro Gómez Leiva, a los Loret de Mola. Esos me nomás refiero a Carlos, aquí no al papá. No veo a Joaquín López Dóriga, no veo a Pascal Beltrán del Río, no veo a Ricardo Alemán y a Pablo Iriart hablar de estos temas porque no los conocen. Son ignorantes del tema migrante y eso es lo que también creo que le podemos aportar desde Sin Censura. Pero bueno, te decía, Toño, qué chingados, ¿a dónde iba? Que alguien tiene que pagar los platos rotos por estos errores en el presupuesto, porque están haciendo quedar mal
al presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que con toda la mejor intención ha dicho que el presupuesto va a estar enfocado en lo social, en los más vulnerables. Y Toño, resulta que en Hacienda hicieron el pinche presupuesto con las patas. Porque ya se tuvo que disculpar Andrés Manuel por las universidades. Ya se disculpó Marcelo Ebrard por la reducción a consulados. Y una y otra. ¿Quién chingados hizo el presupuesto? No, y dirán, bueno, a lo mejor por eso están despidiendo a tantas personas en Hacienda o en el servicio de administración tributaria, ¿no? Bueno, no es por eso, evidentemente. Esto viene directamente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y yo le voy a pedir al gabinete de Andrés Manuel López Obrador y precisamente al presidente que no nos salgan con esto de es que fue un error, no, me disculpo, fue un error, no, sí, nos equivocamos. No se pueden seguir equivocando, en eso quedamos, eso es lo que les pidieron todos los mexicanos cuando los eligieron. No se pueden equivocar. Esta es la última oportunidad de nosotros los mexicanos. Bueno,